El propósito de la exhortación. Vamos a continuar con esta reunión y ahora nos acercamos al momento de aprender de la palabra de Dios, de escuchar al Señor con lo que Él nos ha escrito, con lo que Él nos ha dicho en la Biblia. Podéis abrir vuestras Biblias y buscar Hebreos capítulo 6. Hoy vamos a estar viendo el versículo 9 hasta el versículo 2. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, y sirviendo aún, a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora renueve nuestras vidas, Señor, de que siga expulsando de nuestra vida todo aquello que sobra, todo aquello que es un obstáculo para nuestra relación contigo y que a la vez tú nos llenes de ti, de tu espíritu. Padre, ayúdanos a entender bien tu palabra en esta mañana y ver la relación que tiene con nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si habéis escuchado alguna vez el refrán que dice: quien bien te quiere, te hará feliz. No. Leí esta semana, alguien lo había escrito mal: quien bien te quiere, te hará feliz. Bueno, sabemos todos que quien bien te quiere, te hará llorar. Es probablemente la experiencia de todos los que estamos aquí, que personas cercanas, personas con las que tenemos una relación profunda de amor, pues a veces son las personas que más nos han hecho, por un lado, sufrir y por otro lado, llorar, a veces de alegría también, pero en muchos casos nos han hecho pues, reflexionar, pensar en cosas en las que quizá no nos gustaría. En el día de hoy nos acercamos a un texto que un poco nos da a entender esta idea de que en parte el amor de Dios nos va a hacer llorar a veces. En parte, lo que Dios revela en su palabra son cosas que quizá no son agradables a primera vista para nosotros, no las recibimos con mucho entusiasmo, pero que son buenas para nuestra vida. El título que tenéis en el boletín está cambiado y lo que me gustaría compartir en esta mañana, el título que había puesto, es el propósito de la exhortación. El propósito de la exhortación. Seguimos adelante con esta carta a los Hebreos y continuamos en este capítulo 6, que si recordamos, hace 2 semanas estuvimos viendo con Manuel estos versículos que preceden a los que hemos leído hoy y que, bueno, pues tienen su miga, tienen su, digamos, su dificultad interpretativa, pero sobre todo tienen un tono que nos llama la atención, porque no estamos acostumbrados a veces a leer cosas que un poco sacudan nuestra vida. En este caso, estábamos leyendo en el capítulo 6 y el final del capítulo 5, cómo el autor de Hebreos está escribiendo, en este caso, una exhortación a un grupo de cristianos que, aunque habían servido, aunque habían seguido a Jesús por mucho tiempo, estaban empezando a dudar sobre Jesús, estaban empezando a apartar del camino marcado por Dios. Pero a continuación, los versículos que hemos leído hoy, el autor les va a decir el motivo por el cual los está exhortando. Les va a explicar el por qué está usando esta clase de lenguaje, por qué les está hablando de esta manera. Pero antes de seguir con la predicación, ¿qué significa exhortar? No sé si alguien nacido después del año 2000, ¿cuántos habéis nacido del 2000 para aquí? Ese no, tú tienes demasiado pelo blanco en la barba para creer. Pero aquí hay nacidos más allá del 2000 que levanten la mano. No sé si ya están cansados o no. Bueno, unos poquitos. No sé si sabéis lo que significa exhortar, porque
Los que llevamos tiempo en la iglesia, exhortar, sí, claro, lo sabemos de memoria, hasta sabemos escribirlo bien y todo, pero no es un lenguaje que usemos en el día a día. ¿Qué significa exhortar? Bueno, según el diccionario, exhortar es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Sencillo, ¿verdad? Exhortar, traduciéndolo al lenguaje de hoy en día, podríamos hablar de advertir, avisar, pero con ganas. O sea, es un poco más que una advertencia, es con un grado de motivación, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ya queda claro, ¿no? Exhortar. El pasaje de hoy nos enseña que debemos apreciar y tener en cuenta las exhortaciones de Dios, porque su propósito es el de animarnos a perseverar en la fe hasta el fin de nuestra vida. O sea, tenemos que aceptar y tener en cuenta estas exhortaciones de parte de Dios, porque lo que Él quiere es animarnos a perseverar en la fe hasta el final de nuestra vida. Vamos a ver dos cosas en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver lo que la exhortación, vamos a ver que la exhortación no implica condenación. Exhortación no implica condenación. Leíamos del versículo 9 y el 10, decían: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Como decíamos antes, el autor viene de darles lo que llamaríamos un buen repaso a sus lectores y lo reconoce, dice, aunque hablemos de esta manera, o sea, eso no lo dice porque sí, lo dice porque está reconociendo que el lenguaje que acaba de usar pues tiene su grado de dureza, que no será el más duro. Ya cuando lleguemos a otros capítulos veremos que aún sacude más a sus lectores, pero en este caso el propio autor está reconociendo, vale, lo que acabo de decir es duro, aunque hablemos de esta manera. Y si repasamos un poco lo que les dijo, pues no sé si os acordáis hace 2 semanas, pero les dice que son tardos para oír. Les dice que son como niños espirituales, que ya deberían ser maestros y sin embargo todavía tienen que aprender las cosas básicas. En cierto sentido tendrían que estarse comiendo un buen entrecot y están con la leche de la mama, ¿vale? Luego sigue advirtiendo del peligro que supone haber estado cerca del Señor, haber disfrutado de sus bendiciones, haber participado incluso de cosas celestiales y, sin embargo, acabar concluyendo que todas esas cosas pues no son suficientes, no me acaba de llenar. Advierte también del peligro de despreciar el sacrificio de Jesús, el ridiculizar a Dios y su obra de salvación. Y ya para rematarlo del todo, acaba poniendo el ejemplo de 2 tierras. La buena tierra, que recibe todas esas cosas y da buen fruto, y luego la del versículo 8. Dice, pero esta tierra, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. No sé cómo te quedarías tú si alguien de esta iglesia te viene y te dice algo por el estilo. Me imagino que te quedarías un poco paralizado. Lo que les está diciendo el autor no es cualquier tontería. Esto es cuando, como alguien está metido en sus propios razonamientos, en sus propias historias, totalmente incoherentes, falsas, y tú estás ahí intentando razonar, intentar sacudirles un poco, que no lo entiendes, o sea, que no ves la evidencia. Me recuerda, pues hoy en día, el tema de la Tierra es plana. Hoy en día se ha puesto de moda el decir que la Tierra es plana y tú es tan fácil demostrar que no. O sea, si un hombre hace más de 2000 años con un par de palos y sin la tecnología que tenemos ya demostró que hasta calculó el radio de la Tierra, hoy en día con todo lo que tenemos es que es súper sencillo entender que la Tierra no es plana, que es esférica. ¿Es casualidad que todos los planetas sean esféricos y justo la Tierra sea plana? No. Bueno, entonces, por más pruebas que aportes y todo, hay ciertas personas que no sirven las pruebas.
Entonces, como que tienes ese, pero es que no entiendes, es que no comprendes, no te puedo hacer entrar en razón. Pues un poco, el autor de Hebreos quizá estaría con cierta frustración ante estos cristianos que, bueno, parecía que habían ido bien, pero que así golpe y porrazo estaban empezando a dudar de cosas muy evidentes. Estaban empezando a dudar de experiencias que habían tenido, de cosas donde habían visto que el Señor les había acompañado, habían sido testimonios de segunda generación, por decirlo de alguna manera, pues de todo lo que Jesús había enseñado, de sus milagros, de su resurrección. Entonces, con toda esa evidencia, ¿cómo iban a volver atrás? Que no tiene sentido. Entonces, el autor aquí está, pues eso, como cogiendo la camisa y moviéndolos para que reaccionen. Sin embargo, el hecho de que les hable tan duramente no significa que están completamente perdidos. No significa que el autor no les ame o que Dios no ame a estas personas ni se preocupe por ellas. Todo lo contrario. El versículo 9 empieza llamándoles amados. Y les dice, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. O sea que el autor, aunque les acaba de echar este rapapolvo, está convencido que aquellos cristianos inmaduros que estaban dudando no estaban completamente perdidos, no es que habían dejado de ser hijos de Dios y no iban a ser como aquellos que está describiendo en los versículos anteriores, ¿no? Estos que de nuevo crucifican para sí al Hijo de Dios, sino que más bien está convencido de que estos cristianos, por ahora inmaduros, les esperan cosas mejores, les esperan cosas que pertenecen a la salvación. Ahora, ¿en qué se basa la confianza de este autor para decir esta frase? Pues claro, obviamente entendemos que el autor está inspirado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo conoce a todos los creyentes, conoce sus corazones y puede discernir pues, quién se va a salvar, quién no. Pero podríamos decir, desde un punto de vista humano y terrenal, el autor está muy seguro de que estos cristianos, que por ahora están cojeando un poco, se van a salvar, van a seguir adelante. Pues, ¿en qué se basa? ¿Por qué está persuadido de estas cosas? Él puede basarse en las cosas que él observa, en las cosas que él ha visto, en las cosas que ha experimentado con esta congregación de los hebreos. También tenemos que tener en cuenta pues, que aparte el que escribiera esta carta, fuera quien fuera, pues tenía que ser un cristiano maduro, con cierto conocimiento, discernimiento. Pero al final lo que se está basando es lo que vemos en el versículo 10, para entender que estos cristianos van a seguir adelante y que estos cristianos les esperan cosas mejores. El versículo 10 dice que Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Este viernes veíamos con Eva Pilloán cómo en Santiago se llama a los cristianos a esa fe que profesamos con la boca, se tiene que demostrar ¿con qué? Con obras, con los hechos, ¿no? Dice que la fe sin obras es muerta, es una fe falsa, una fe que no sirve, una fe inútil. Entonces, la fe sin obras está muerta, pero, dice, la fe que va acompañada de obras, con el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Rahab, esa es la fe que salva. No es el caso de estas personas. Cuando pensamos en esta carta, no estamos pensando en personas que nunca habían dado fruto espiritual, que no habían hecho obras, que no habían hecho nada para demostrar su fe. Lo que vemos aquí es que el autor hace referencia a que una de las evidencias por las cuales está seguro de que les esperan cosas mejores, cosas de la salvación, es que han dado evidencia en el pasado de que son hijos de Dios. Han hecho obras, dice, habéis servido a los santos, a los hermanos en la fe. Pero la primera evidencia, esta es la tercera evidencia, disculpa, me he dejado dos evidencias primero. La primera evidencia es que dice, habéis mostrado amor
hacia su nombre, amor hacia el nombre de Dios. Es decir, las obras que ellos hacían no iban destinadas a glorificarse a ellos mismos, no buscaban destacar, sino que en todo buscaban que Dios fuera el protagonista, el que se llevaba la gloria. Esa es como la primera evidencia de que sois hijos de Dios. La segunda evidencia, que habéis servido a los santos, lo que habíamos dicho. Han hecho obras, han cuidado a los hermanos en la fe, han estado al lado del que sufre, han predicado el Evangelio, se han arriesgado por seguir a Jesús. Y en tercer lugar, es que siguen sirviendo. Dice, habiendo servido y sirviendo. O sea, tenían evidencia en el pasado de que habían hecho obras que realmente su fe era genuina, pero todavía tenían evidencias hoy, sirviendo aún a los santos. O sea, ahora estaban sirviendo. Así que miraran para donde miraran, pues este autor considera que estos realmente son hijos de Dios, que están cojeando ahora mismo, que están pasando por un mal momento, están en tiempo de dudas, pero siguen siendo hijos de Dios. Y por eso el autor está confiado en la salvación de estos hermanos, aunque ahora estuvieran pasando por dudas. Y qué importante es que nosotros podamos tomar estas tres señales, estas tres evidencias, y comprobar si nuestra fe está dando muestras de ser genuina. Puedes mirar hacia atrás en tu vida y ver un historial de servicio a los hermanos en la fe, especialmente si llevas años en la iglesia. Te acabas de convertir, no puedes mirar muy lejos, ¿no? Pero si eres de los que ya ha visto cambiar el local, que has visto pasar gente y gente, puedes mirar hacia atrás y decir, pues sí, he servido a los hermanos en la fe. Puedes hacer una lista de cosas concretas en las que has estado sirviendo a las personas que te rodeaban. De igual manera, piensa en el presente. Si te viniera alguien después del culto y te pregunta, ¿cómo estás sirviendo actualmente a tus hermanos en la fe? ¿Qué le dirías? ¿Serías capaz de darle alguna respuesta concreta? No, yo les ayudo, orando sí, es muy importante orar, pero aparte de orar, ¿estás ayudando, colaborando, sirviendo a tus hermanos de alguna otra manera? ¿Podrías dar una lista con nombres y apellidos de hermanos a los que estás sirviendo? Pero no solo se trata de hacer cosas por los demás, sino que lo más importante y una de las evidencias más claras de que eres hijo de Dios está en la motivación por la cual sirves a los demás. En este caso, el autor habla de habéis mostrado amor por el nombre de Dios. Y me gustaría que te preguntes en esta mañana, ¿es la gloria de Dios el objetivo principal de tu servicio a los hermanos? Porque, seamos honestos, corremos todos el riesgo de estar en la iglesia y de hacer muchísimas cosas, pero de no hacerlas con la motivación adecuada. Yo puedo hacer un montón de cosas aquí en la iglesia, pero si mi motivación es que los demás vean que soy un buen cristiano, que los demás sepan que soy muy amable, muy simpático, que soy muy entregado, que soy muy sacrificado, que los demás entiendan lo buena persona que soy. Si esa es mi motivación a la hora de servir a los hermanos, eso es basura para el Señor, por mucho que estemos ayudando a otros. ¿Está tu servicio a tus hermanos en la fe destinado principalmente a glorificar a Dios, a que Él destaque, al que Él se lleva el mérito y toda la gloria? Porque si no es así, no importa las muchas cosas que hagas, tu servicio a tus hermanos puede ser la tapadera perfecta de una condición espiritual lamentable. En cambio, si estás sirviendo a tus hermanos y ves que lo que más te gusta no es que te den las gracias a ti, sino que glorifiquen al Señor, si lo que más te produce gozo es que alguien de fuera diga, ¿cómo se pueden servir así? ¿Cómo se pueden amar tanto? Si eso es lo que te da realmente gozo y motivación para servir al Señor, pues
que vas en la línea correcta, es que estás buscando no tu propia gloria, sino que estás buscando la gloria de Dios. Busca estas evidencias en tu vida. Piensa en el pasado si has estado sirviendo, piensa si en el presente estás sirviendo a tus hermanos en la fe, piensa si la motivación por la cual haces las cosas no es simplemente para que digan, es un creyente, evangélico, protestante, Iglesia Evangélica Bautista de Vilanova y la Geltrú, sino que realmente tu deseo es que quieres glorificar a Dios porque le amas. Por otro lado, volviendo al punto principal, decíamos que la exhortación no implica condenación. Y aquí tenemos estos creyentes que reciben esta dura exhortación, pero que no significa que estén separados de Dios ni en una situación irremediable. También nosotros podemos hallar consuelo en el hecho de que, aunque Dios nos exhorte, aunque Dios nos advierta, eso no significa que Él nos ha desechado, nos ha abandonado o que ya no quiere saber nada de nosotros. Más bien todo lo contrario. Que Dios nos exhorte por medio de su palabra, que nos advierta de cosas, que nos avise, significa que nos ama lo suficiente como para decirnos lo que no nos gusta oír. Así que, si estás leyendo la Biblia y lees algo que no te gusta, algo que quizá te señala algún pecado de tu vida, pues no te enfades con Dios. No digas, ya está, soy un fracasado, el Señor ya no quiere saber nada de mí. No te lo tomes a mal, no lo desprecies. Dios no te odia. Dios no se ha cansado de ti. Dios no le gusta simplemente controlar tu vida y ya está. La exhortación de Dios es porque Él te ama. Y que Dios te llame la atención sobre algo no significa eso, que no quiera saber nada de ti, sino que más bien significa que está muy interesado en tu vida. Por otro lado, si estás leyendo la palabra de Dios y estás leyendo pues una de las varias exhortaciones que hay en la Biblia, no asumas automáticamente que no tiene nada que ver contigo, porque esto es muy fácil. Podemos estar leyendo cosas, llegamos a la parte difícil, esto le iría súper bien y rellena el nombre. A mí no, porque yo estoy bien, pero a esa persona esta exhortación le iría como anillo al dedo. Nos sale solo, ¿verdad? Cuando leamos una exhortación, por ejemplo, Proverbios 6 dice, una de las más curiosas, Proverbios 6, 9 al 11, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Tú puedes leer esto y decir, ya sé para quién va esto. El vago este que no hace nada en toda la semana y luego se queja, no sé qué. Puede ser, sí, el Señor seguro que le diría algo a esa persona a través de esta exhortación. Pero antes de pensar en otro destinatario, piensa en ti. Esta exhortación, ¿qué tiene que ver con mi vida? Porque, bueno, quizá no te cuesta levantarte. Quizá eres medio alemán o algo así y no tienes problemas en ese sentido o se te da bien, es igual. Pero quizás sí que hay algo de pereza en otros aspectos de tu vida. Quizás sí que hay cosas que Dios te está diciendo a través de tu palabra en las que tienes que pensar y reflexionar un poco, aunque no de primeras no nos guste mucho. Trata de relacionar las exhortaciones de la palabra con tu propia vida, pero recuerda también, hazlo desde la convicción de que si Dios te está llamando la atención, no significa que no te ame ni que se haya cansado de ti, sino todo lo contrario. Ahora, es posible también que lo que he dicho hasta ahora, pues a ti no te suponga un problema. Tú eres súper maduro, eres súper desarrollado espiritualmente y cada vez que lees una exhortación dices, esto es para mí, Señor. Y me lo tomo, te arrepientes enseguida y transformas tu vida en un instante. Pues si eres así, dame tu teléfono porque necesito ayuda, ¿vale? Pero si tu caso no es el problema con las exhortaciones de la palabra, sino que más bien el problema lo tienes no cuando es Dios a través de la Biblia, sino cuando es Dios a través de un hermano. Ahí ya
Nos cuesta un poco más, ¿no? Porque, bueno, si soy yo con la palabra, pues yo solo ya me apaño con el Señor, me arrepiento ahí en privado y ya está. Todo queda en secreto. Pero cuando es Dios que nos exhorta a través de otra persona, ahí ya quizá nos duele un poco más. ¿Qué pasa cuando Dios decide exhortarte por medio de un hermano en la fe? ¿Qué ocurre cuando es alguien de la iglesia que te viene y te dice, oye, esta actitud que estás teniendo es incorrecta y no le agrada a Dios? ¿Lo tomamos igual de bien? ¿Qué pasa cuando el que nos llama la atención es alguien de nuestra propia familia? Nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres. Si eres como yo, normalmente cuando alguien te exhorta, cuando alguien te advierte o te avisa de algo, lo que tú haces de primeras, lo que yo hago de primeras es pensar en qué exhortación más grande le puedo hacer yo a la otra persona. Porque, vale, tú me estás diciendo que, yo qué sé, que no tapo bien el yogur, pero tú, no sé qué, no sé cuánto. Buscamos automáticamente esta exhortación, pero te voy a acusar de otra cosa. Tenemos por naturaleza esta tendencia innata de huir de la corrección. No nos gusta reconocer que nos equivocamos, que somos pecadores, que necesitamos corrección. Pero, sin embargo, ¿qué nos dice Dios en su palabra? También en Proverbios, capítulo 15, versículo 31 al 33, dice, el oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Cuando alguien nos diga algo que no nos gusta, algo negativo, algo que nos ofende, no nos pongamos automáticamente a la defensiva, no estemos preocupados por proteger nuestro honor, nuestro orgullo. Tratemos de escuchar al que tiene que decir algo negativo de nosotros. Quizá tiene razón, quizá no, también te advierto. O sea, no todo el mundo que te viene a criticar o decir algo tiene razón. Pero te diría que aunque te vengan con malas formas, aunque la forma en la que la persona te esté exhortando no sea una forma bíblica, escucha igualmente la exhortación. Porque puede ser que esa persona se esté equivocando a la hora de hacerla, pero puede ser que el contenido sea correcto. Entonces, aunque haya gente que nos diga cosas que no nos gusta, estemos suficientemente con una actitud de humildad para recibir la exhortación, venga de donde venga. Luego ya el Señor se apañará de la persona si lo ha hecho mal, luego ya el Señor tratará también con nosotros si es cierta o no es cierta. Pero escuchemos las exhortaciones que Dios nos envía, sobre todo a través de su palabra, pero también a través de hermanos en la fe. Si queremos ser como Jesús, o sea, si realmente queremos coronar a Jesús, como es el lema de este año, no solo tendríamos que estar aceptando la exhortación de los demás, tendríamos que estarla buscando. Porque aquí o te crees que eres perfecto, que espero que nadie se lo crea, o realmente tienes cosas a cambiar. Entonces, si tenemos cosas a cambiar para llegar a ser como Jesús, pues si amamos a Jesús, lo que tendríamos que hacer es estar, oye, ¿qué debería cambiar de mi carácter? ¿Qué cosas ves tú en mi vida que sobran? ¿Cómo me puedo parecer más a Jesús? Obviamente es más fácil pasar por la vida escurriendo el bulto. Yo no digo nada y que nadie me diga nada, ¿no? Pero si queremos ser como Jesús, si queremos que Él sea nuestro Rey, tendríamos que estar activamente buscando la exhortación de nuestros hermanos y, por supuesto, buscando la exhortación del Señor. Una vez más, siempre recordando que la exhortación no implica condenación. Que alguien nos diga algo que no nos gusta no significa que no nos ame, sino, de hecho, puede significar que nos ama más que los demás y por eso nos lo dice y, sin duda, ese es el caso del Señor. Hemos visto, entonces, que la exhortación no implica condenación. Ahora vamos a ver en los siguientes versículos que la exhortación lo que busca es la reacción. Versículo 11.
Dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Después de la aclaración por parte del autor, el pasaje avanza mostrándonos cuál es el propósito de la exhortación tan dura que acaba de dirigir a sus lectores. Y lo que seguimos viendo es lo que ya habíamos visto en el versículo 10, que el autor les ama profundamente y que su deseo es lo mejor para ellos. Lo que quiere es lo mejor para estos cristianos. Si ha tenido que usar un lenguaje duro, no es porque haya rencor o no es porque haya la voluntad de hacerles daño, sino que su intención es la de hacer reaccionar a un grupo de creyentes que está en peligro de abandonar la carrera de la fe. El deseo del autor es que cada uno de ellos siga adelante en la fe, dice aquí, con la misma solicitud hasta el fin, con la misma diligencia hasta el final, para los más jóvenes, con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo hasta el final de la carrera, hasta que mueran o hasta que el Señor vuelva. El versículo 12 nos repite una vez más cuál era el peligro en el que estaban cayendo. No seáis indolentes, no seáis perezosos, no seáis vagos espiritualmente, no os apalanquéis, no os conforméis con lo que habéis visto hasta ahora. Seguid, como veíamos hace 2 semanas, seguid avanzando hacia adelante. Como decíamos, esto está íntimamente relacionado con lo que veíamos al final del capítulo 5, cuando les decía que se habían vuelto tardos para oír. Pues el tardo es el mismo ahora que traducimos por perezoso. No seáis perezosos, no seáis vagos en lo que tiene que ver con cuestiones espirituales. Y sin duda, este es uno de los mayores peligros para los cristianos de todas las épocas, de todos los lugares del mundo, la pereza espiritual. Normalmente tenemos mucho miedo a como tentaciones que vienen de fuera entre comillas, porque toda tentación externa realmente tiene las semillas aquí dentro. Lo único que hace es despertar un deseo interno. Pero bueno, entendemos como tentaciones externas pues lo que nos entra por los ojos, lo que vemos por allí, cosas que nos dan miedo del mundo exterior, ¿no? Y decimos, ¡ay, me van a hacer caer, me van a hacer caer! Sin embargo, diríamos que casi las más peligrosas, las tentaciones más peligrosas nacen de dentro del cristiano, o sea, nacen de nuestro interior o son, digamos, el enemigo interno, porque sí que es verdad que de fuera pues podemos recibir cosas que nos pueden hacer desviar, pero lo cierto es que internamente nuestro mayor enemigo muchas veces somos nosotros mismos. Y en este caso uno de los mayores peligros al que nos enfrentamos como creyentes es la pereza espiritual, la desidia. Pereza por acercarnos a la palabra de Dios, pereza por pasar tiempo en oración, pereza por juntarnos con otros creyentes y edificarnos mutuamente, pereza de hablar con otros, o sea, no ya de venir, sino de hablar. No tengo ganas de que nadie sepa de mi vida, no tengo ganas de abrirme, no tengo ganas de compartir mis cargas, no quiero que sepan sobre mí. No quiero que sepan sobre mis luchas, me da pereza que entiendan sobre mis pecados. Pereza por compartir también el Evangelio. No le voy a decir nada porque me quedan 5 minutos y me tengo que ir. Me da pereza compartir el Evangelio. La pereza espiritual, podríamos decir, es como el tabaco del alma. Te va pudriendo poco a poco, va menguando tus capacidades, va limitando tus dones, es totalmente adictiva y puede acabar siendo mortal. Ahora, ¿cómo podemos entonces batallar contra la pereza espiritual? El versículo 12 nos da una de las claves. Dice, no seáis indolentes, no seáis vagos espiritualmente, y dice luego, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan
las promesas. Y aquí leemos un consejo muy práctico que puede ayudar grandemente a nuestra vida. El autor nos invita a imitar a aquellos que han perseverado hasta el final, aquellos que ya han caminado por donde nosotros tenemos que caminar. No sabemos exactamente si aquí el autor se está refiriendo a lo que luego desarrollará en el capítulo 11, sabéis, el típico capítulo, los héroes de la fe, ¿verdad? Que lo veremos por ahí en septiembre, pero lo veremos porque los temas están ahí, la fe, la paciencia, el perseverar. O quizás se está refiriendo a líderes y a otros creyentes de su época de los que ellos habían sido testigos, que esto los mencionará en el capítulo 13 también. Dice, acordaos de vuestros líderes, imitad su fe. Sea como sea, lo que el autor les está diciendo es importante que tengáis referentes. Es importante que tengáis ejemplos de vida a los que podéis imitar. ¿Para qué? Para combatir la pereza espiritual. Estamos llamados nosotros a fijarnos en referentes, sea de la escritura, de la propia escritura, sean de la historia, creyentes que han existido durante los siglos o sean conocidos de ahora mismo. Estamos llamados a buscar ejemplos de fe y de paciencia, de personas que han seguido a Jesús a pesar de las dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede ayudar esto? Pues porque el fijarte en su vida, el ver que es posible perseverar hasta el final, aunque surjan las dudas, nos va a animar a nosotros a seguir adelante. El pensar en hermanos que han luchado por el Evangelio nos tiene que motivar, hoy en día podríamos decir, nos tiene que picar un poco, en el buen sentido de la palabra. Si este hermano ha conseguido perseverar hasta el final con todo lo que le ha pasado, pues yo también puedo. Por supuesto, tanto estos referentes como nosotros no llegamos al final por nuestras propias fuerzas. No es que diga, es que yo soy mejor que él y yo puedo más que él. No, ese no es el sentido de tener un referente, sino más bien es el darse cuenta de cómo estas personas, a pesar de ser igual de frágiles que nosotros, a pesar de ser igual de limitadas que nosotros, han dependido del Señor y han llegado hasta el final de la carrera. Estos hermanos han perseverado no porque sean superhombres, super santos, que no les afecta nada, que se les muere toda la familia y se quedan tranquilos, no. Estos referentes que encontramos en la Escritura, que hemos visto en nuestra vida, no es que sean super mega hombres, son como nosotros, pero tienen un Dios muy grande en el que apoyarse. Si han perseverado al final, lo han hecho, si han perseverado hasta el final, lo han hecho confiando en los recursos que Dios ha provisto para ellos, soportando las pruebas, sabiendo que en última instancia su vida no depende de lo bien que hacen las cosas, sino de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesús. Déjame preguntarte, ¿tienes tú referentes espirituales en tu vida? ¿Tienes personas a las que admiras, en el buen sentido de la palabra, por su fe y su paciencia? Claro, es bueno que tengas referentes de la Escritura que te motiven y te ayuden a combatir la pereza espiritual. Igualmente es bueno que también pues, pienses en personas de la historia del cristianismo pues, que han sido realmente valientes de la fe, que han servido grandemente al Señor y que te gustaría imitar de alguna manera. Pero déjame preguntarte, ¿tienes algún referente espiritual vivo hoy en día? ¿Hay alguna persona hoy en día en la que puedas mirar y decir, qué fe, me gustaría ser como esta persona? Si no tienes referentes espirituales vivos, quizá tu mayor problema no es la pereza, sino el orgullo. Porque si solo tus referentes son los grandes nombres de la historia, pero hoy en día nadie llega a la categoría de referente, pues quizás es que tú consideras que estás en un nivel muy alto.
Piensa si tienes estos referentes y pídele al Señor que te ayude a perseverar como ellos han perseverado. Por supuesto, lee biografías de creyentes de otras épocas, cosas que han hecho misioneros en todo el mundo y que sirven de inspiración para nuestro día a día, pero a la vez piensa en alguien, piensa en una persona la que te gustaría imitar en su fe y su paciencia. El versículo acaba con esta referencia a heredar las promesas de Dios. El próximo domingo hablaremos un poco más sobre estas promesas, sobre el ejemplo de Abraham, sobre la seguridad eterna que nos ofrecen. Pero sin embargo, hoy nos quedamos con este punto, habiendo visto que el propósito de la exhortación de Dios es que lleguemos a heredar las promesas de Dios. Si Dios usa lenguaje severo en la Escritura, si Dios te envía a personas para corregirte, es porque te ama y porque está dispuesto a hacer cualquier cosa para que heredes sus promesas. Y el hecho de que sean una herencia es algo que nos libera para seguir adelante también. El hecho de que estas promesas que recibimos son herencia nos ayudan a seguir adelante. ¿Te imaginas lo demoledor que sería pensar en la salvación como algo que se basa estrictamente en tu desempeño o en lo que tú eres capaz de lograr? O sea, ¿te imaginas que estas promesas las obtuvieras tú si llegaras a un nivel X? Si las llegaras a conseguir porque haces no sé cuántas cosas al día, porque inviertes no sé cuántas horas leyendo, porque te sabes no sé cuántos versículos de la Biblia, porque llegas puntual al culto, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas que heredases las promesas por tu rendimiento? Pues sería demoledor, porque si somos sinceros, por cada cosa buena que hacemos, nos equivocamos y fallamos en otras 10. Pero gracias a Dios, esto no es así. Las promesas de Dios se heredan, no se ganan. ¿Habéis pensado alguna vez entre la diferencia de una herencia y una recompensa? La recompensa se obtiene ¿por qué? Por lo que haces. Tú haces algo, obtienes una recompensa. La herencia, ¿por qué se obtiene? La herencia se obtiene por quién eres, no por lo que has hecho. La herencia que nosotros obtenemos no viene porque seamos grandes personas y hagamos grandes cosas. La herencia que nos espera es porque somos hijos de Dios. Si algún día recibes esas promesas, será porque has sido adoptado por Dios en su familia, porque eres su hijo amado y porque Él te concederá lo que te ha prometido. No porque te lo mereces, sino porque le perteneces. Ahora, quizá te suena raro esto de ser llamado hijo de Dios. Y déjame decirte que si te suena raro el considerarte hijo de Dios, tienes toda la razón del mundo. Ni tú, ni yo, ni nadie de los que está en esta sala merece ni por un segundo ser llamado hijo de Dios. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos rebeldes delante de Dios. Y lo único que merecemos es una condenación eterna. Es el infierno para siempre. Esa sería nuestra recompensa por lo que hemos hecho. Sin embargo, ¿cómo puede ser que lleguemos a ser hechos hijos de Dios? ¿Cómo puede este Dios tan santo, tan perfecto, tan justo considerarnos a nosotros pecadores como sus hijos? Pues es lo que nos dice la Escritura, Efesios capítulo 5, Efesios 1, versículos del 5 al 6, nos recuerda cómo es que hemos llegado a ser hijos de Dios. Efesios 1, del 5 al 6 dice: En amor
nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Si somos hoy hijos de Dios, como hemos dicho, no es por nuestros méritos, sino es por los méritos del Hijo de Dios en mayúsculas, de Jesús, el cual, por su sangre, permitió que hoy tú y yo podamos ser hijos de Dios y podamos tener esta esperanza de alcanzar algún día las promesas de Dios. Si no eres hijo de Dios, si no hay evidencias en tu vida de haber servido a los hermanos en la fe, si no les has servido en el pasado, si no les estás sirviendo ahora, si te da igual la gloria de Dios, no tienes evidencia para considerarte hijo de Dios. Y te animo a que una vez más consideres que ser hijo de Dios es la única esperanza que tienes en tu vida. Así que entrégate a Él, entrégate al Señor, acepta la obra que Él ha hecho mediante su Hijo, acepta el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual murió para lavarte de todos tus pecados, el que resucitó para asegurarte de que todo lo que Él enseñó, todo lo que Él prometió es verdad y nos espera una vida eterna. Sigue adelante hasta el final de la carrera. Acepta la exhortación de Dios. Cuando el Señor te diga algo que no te gusta en su palabra, cuando te lo diga a través de un hermano, no huyas, sino recuerda que Dios te ama y lo que quiere es que heredes las promesas que Él te ha hecho. Espero que podamos acabar como el apóstol Pablo nuestra carrera y decir también nosotros, como dijo él, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esforcémonos entonces por llegar hasta el final y recordemos que el Señor nos ama. Vamos a orar y responderle en oración.